Bienvenidos al mes de la juventud. No te quedes afuera de todo lo que tenemos preparado para ti. Conferencias, concursos, talleres y más. En breves momentos estaremos iniciando la actividad programada. Nos encontramos en una nueva normalidad y es por esto que todo lo haremos de manera virtual. Seguimos trabajando a distancia, pero contigo. Del maestro Jesús Enrique Gutiérrez Rojo. Maestro Jesús, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Y por último, y no por ello menos importante, contamos con la presencia del licenciado Alberto Vázquez Flores. Maestro Alberto, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, el tema del día de hoy es muy interesante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en esta situación que estamos viviendo. Es para nosotros pues un honor contar con expertos en la materia. Y si me lo permiten, voy a leer parte de su semblanza de cada uno. La maestra Angélica Vera Vázquez, ella es maestra, cuenta con una maestría en estudios de la mujer, psicología y psicoanálisis. Es docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en Psicología del Instituto Politécnico Nacional. Así también es profesora titular de la asignatura de Psicología y Género y Sexualidad Humana. Ha realizado actividades de tutoría con jóvenes de nivel licenciatura, además de ser conferencista y tallerista en diversos temas como salud mental, feminidad, masculinidad, diversidad sexual, sexualidad, violencia de género y erotismo con dicha población. Es un honor contar con usted, maestra. Gracias. Voy a proceder a leer parte de la semblanza de la maestra Beatriz Adriana. Ella cuenta con una maestría en psicología, es docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en Psicología del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado actividades en materia de tutoría a nivel licenciatura y participa en actividades de evaluación curricular y de profesionalización en educación superior. Tiene participación destacada como instructora y tallerista en formación de grupos e investigación a nivel superior y con la anterior llamada Policía Judicial del Distrito Federal. Bienvenida, maestra Beatriz. Asimismo, voy a leer a la semblanza del maestro Jesús Enrique Gutiérrez Rojo. Él es maestro en Ciencias de la Educación, con estudios de nivel superior en Educación Física y actualmente está cursando la licenciatura en Psicología. Se ha desempeñado como docente con población infantil y adolescente en Educación Física. Procedemos con la semblanza del licenciado Alberto Vázquez Flores. Él es jefe del Departamento de Orientación Juvenil en la Dirección de Apoyos a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
área en la que se coordinan actividades con unidades académicas de nivel superior que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso escolar de la población estudiantil. Ha trabajado con población infantil, adolescente, juvenil y adulta en situaciones de vulnerabilidad y violencia. Pues bueno, sin más preámbulo, bienvenidos y damos comienzo a esta plática. Muchas gracias, Carlos, muy amable. ¿Qué tal a todas, a todos? Buena tarde, agradecemos mucho la invitación, de verdad para nosotros es un honor que nos hayan invitado a compartir este espacio con ustedes. Bueno, hola Betty, hola Enrique, hola Alberto, vamos a dar inicio a nuestra conversación. Bueno, nosotros tenemos un formato que es conversatorio, entonces vamos a ir hablando con algunas guías que ahorita vamos a plantear. Bueno, el título del trabajo se llama Eres tú y soy yo. Eso quiere decir que a diferencia de los novios cuando dicen no eres tú, soy yo, acá parece ser que somos todos, ¿no? Un poco esa es como la intención. Eso quiere decir que nosotras pretendemos abordar con ustedes este asunto de la salud emocional a partir de una perspectiva que nos coloque como sujetos activos ante la situación que está pasando, ¿no? Aunque evidentemente en este momento la situación del país en general, bueno, del mundo en general es caótica, el país tiene sus propias características y el estado de Oaxaca tiene las suyas, ¿no? Despenalización del aborto, el primer estado que aprueba la prohibición, al menos en ley, ¿no? Sabemos que en este país hay una gran diferencia entre lo que se aprueba en las leyes y lo que pasa en la vida cotidiana, pero hoy despertamos, bueno, ayer nos enteramos de la nota, se vota, es el primer estado que vota a favor de que se prohíba la venta de comida chatarra en niños y jóvenes por esta situación de la obesidad, ¿no? Entonces, es un escenario interesante para plantearnos y nosotros qué vamos a hacer ante todo eso. Como sujetos, si yo tengo 19, 15, 17, 12, 20 años, ¿qué voy a hacer en este escenario? Pensando, por ejemplo, en términos de salud, ¿cómo me hago responsable de mi salud en este contexto? Quique, vamos a iniciar contigo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me parece muy interesante hacernos responsables sobre nuestra salud. Creo primordialmente que esta pandemia nos ha llevado a colocarnos en una situación de autoevaluación, de autoconocimiento, de autorreconocimiento. Es decir, saber con qué contamos y con qué no contamos. Una situación que impacta no solo nuestra salud mental, sino física, laboral, la salud en general, en aspectos también laborales, ¿no? De seguridad, de educación. Entonces, realmente nos puso en un diagnóstico, ¿no? Precisamente para saber con qué contamos y con qué no. Bueno, de entrada la propuesta de Enrique se me hace súper interesante, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos, es decir, la cuarentena lleva 4 meses, ¿no? Al menos. ¿Qué hemos podido haber hecho en estos 4 meses, Betty? O sea, y cuando digo que hemos podido hacer, no lo estoy pensando desde este asunto productivista, de esta cultura que si no leíste 5 libros y corriste 50 kilómetros, no. ¿Qué hemos podido hacer en esto que acaba de plantear Enrique, en estos términos de, y si yo apenas me estoy enterando, y si yo ni siquiera me he sentado a preguntarme qué onda conmigo, con qué sí cuento, con qué no cuento, ¿cómo empezamos esto, Betty? Tienes, ya. Sí, ahorita que escuchaba a Enrique utilizar el término de responsabilidad, yo creo que ese es lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa en esta reflexión, ¿no? Porque en este escenario de que estamos pasando por una situación como en todas de la vida cotidiana, siempre es el asunto de yo no fui, o sea, alguien tiene que ser responsable de esto. Y entonces alguien tiene que darme las respuestas, alguien tiene que hacer algo por mí, lo que sea. Alguien tiene que cuidar mi salud, alguien tiene que garantizarme que voy a poder volver a la escuela en toda la normalidad y con todas las garantías y todas las seguridades. Alguien tiene que asegurarme que al salir de la calle
no me voy a contagiar. Entonces, el tema de la responsabilidad es fundamental. Si nosotros de entrada nos asumimos como sujetos que estamos, que no somos capaces de autogestionar los recursos que tengamos, y no estamos hablando si son muchos o pocos, de los que se tengan. Si yo no tengo esa capacidad de autogestionarlos, siempre voy a estar instalado o instalada en el asunto de que alguien que no soy yo tiene que responder por todo esto, ¿no? Entonces, creo que lo que ha venido a ponernos así bien evidente, y digo, ahora sí tomando las palabras de una autora que leíamos hace poco, Los Cuatro, es, en verdad tendríamos que estar de a tiro ciegos para no ver lo que está pasando, no en el país, sino lo que está pasando en el interior de nuestras casas. Es decir, ¿qué está pasando conmigo en este escenario? ¿Cómo estoy yo afrontando el cuidado de mi salud? De entrada, la salud física, ya no hablemos de la salud emocional, ¿no? Entonces, yo sí creo que no dejemos en este momento o en estos minutos que van a transcurrir de pensar en el asunto de la responsabilidad, amarrando, a ir como también desentrañando. ¿Qué implicaría el ser responsable de mí? Para que yo pueda decir, pues es que sí, soy yo, pero también eres tú, o sea, cada quien es corresponsable de lo que estamos viviendo, ¿sí? Qué interesante. Fíjense, los escucho a Kike, escucho a Betty, y entonces hablamos de este asunto de la responsabilidad, de los recursos. Betty dice algo, Alberto, que me parece central. Muchos o pocos los que tenga. ¿Cómo sé qué es lo que tengo? O sea, porque de entrada yo no sé si sé, o sea, si todos sabemos con qué contamos, cómo vamos a suponer que tuviéramos que hacerlo. ¿Cómo empiezo desde el principio, Alberto? ¿Cómo descubro de qué soy capaz o de qué no soy capaz, o para qué soy buena, o para qué, o qué cosas me salen mejor, o en qué aspectos yo me he desempeñado más o menos como un sujeto que puede ir enfrentando, o una sujeto que puede ir enfrentando esa situación? Ahí la pregunta, han planteado cosas que creo que nos van a permitir comenzar a desplegar lo que queremos trabajar con esta propuesta temática. ¿Cómo identificar que hay cosas que puedo hacer o que puedo poner en marcha para enfrentar alguna situación crítica? Creo que es complicado saberlas cuando no se han pasado por ciertas crisis. Eso me lleva a pensar que es posible que mucha de la gente que nos está escuchando, que está compartiendo estos momentos con nosotros, vea el asunto del confinamiento como algo necesario, obligatorio, que sucedió sobre todo en los primeros meses, y tal vez también habrá gente que no lo pudo pasar, es decir, habrá gente que tuvo que seguir con una normalidad ante otra anormalidad. Hay gente que se tuvo que adaptar a algo aparentemente anormal, como el asunto de la pandemia, pero creo que en ambos casos hay algo que va quedando ahí como una secuela que es importante ir atendiendo o ir escuchando. Es decir, ¿qué se hace ante una situación de crisis o qué se hace ante una situación traumática? ¿Qué se hace ante una situación complicada, ante los problemas cotidianos, que ahora la cotidianidad se vio disuelta en otras cosas? ¿Qué se hace ante eso? Es, para empezar, una de las preguntas que habría que irse planteando con más detenimiento, ¿no? ¿Qué hago frente a lo que sucede? Y ya la maestra Beatriz señalaba algo importante. Puedo decir que no soy yo y que es el mundo el que tiene una conspiración contra mí, y entonces los bichos se les ocurrió salir de un lugar lejano a mi tierra, y entonces por su culpa yo no puedo hacer lo que a mí me gusta, ¿no? O puedo adoptar otra posición en la que piense qué puedo hacer o qué no puedo hacer
con los recursos que tenga o no para afrontar estar en mi casa, por ejemplo, para afrontar más convivencia con la familia, para afrontar la convivencia que se nos fue con la gente del trabajo, con la gente de la escuela, con la gente de la calle. Es decir, en cualquier situación, pensando en el asunto de la pandemia y a nivel individual o a nivel familiar, hay cosas que tenemos que poner en marcha porque efectivamente las cosas en el mundo cambiaron, van a cambiar y seguirán cambiando y aún no tenemos la dimensión de, de cuánto, pero lo que sí podemos irnos planteando es qué puedo hacer frente a eso que sucede a mi alrededor, porque el otro planteamiento de lo que sucede a mi alrededor es lo que me domina, no nos va a llevar sino a un lugar de mucha queja y de mucho reclamo y de mucha cantaleta que, pues, que va a ser pura queja, ¿no? Ahora, ¿cómo tramitamos esto, muchachos? Los escucho y empieza acá en mi cabeza, ¿no? Plantean escenarios bien complejos. Estoy pensando en esta historia de pasar más tiempo con la familia, pero ¿y cuando en la familia hay hostilidad, yo qué? Ajá, o sea, y sobre todo si yo tengo 12, 13, 17 años, porque no habrá que cerrar los ojos a eso. Vivimos en una estructura familiar que quienes mandan o quienes llevan como las directrices de la dinámica familiar, pues son generalmente los adultos, las adultos, pero además ahí también empieza esta otra jerarquía de el que aporta, eh, parece que siente, parece que ahí de entrada se le otorga la posibilidad de decidir qué vamos a hacer todos los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el escenario cuando en la casa? Porque estaría padrísimo si en las casas de todos todo estuviera muy lindo y entonces el papá no se enojara o existiera, ¿no? Porque ahí está el otro escenario. Si no existe, pues yo soy quien sale a trabajar, ¿no? Como bien decías, Alberto, esta situación de, pues no ha sido así para todos, ¿no? O sea, no todos estamos en nuestras casas, no todos hemos podido estar en nuestras casas. Entonces, tengo ese escenario. ¿Cómo manejo yo como chavo, chava, joven? Eh, ¿Qué me corresponde a mí cuando la dinámica en la casa está marcada por el asunto de la violencia? ¿Cómo tramito eso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me posiciono ante eso? ¿Hay algo de verdad que yo pueda hacer? Porque de pronto lo que escuchamos son discursos donde responsabilizamos a las pobres sujetos que viven la violencia, es así como pues no le conteste, o sea, sí me estoy explicando. Entonces, ¿qué hacemos con ese escenario, Enrique? O sea, como chavo, como chava, ¿qué es lo que yo puedo hacer en ese escenario si en mi casa hay una situación que de verdad, cómo me desmarco o no tengo que desmarcarme, tengo que entrarle a los trancazos? ¿Habrá una diferencia entre cómo enfrentamos estas circunstancias los hombres y las mujeres cuando somos jóvenes y somos hijos, hijas, hijes? Quique. Sí. Quique, ajá. Ajá, es que se trabó, entonces la escuché a pausas. Perdón. No sé si me escucha. Sí. ¿Sí? Sí. En el sentido de que, híjole, hablar de niños, niñas, adolescentes, los y las adolescentes son en gran medida la población más vulnerable dentro del hogar, ¿no? O sea, porque no le podemos decir, oye, defiéndete, ¿no? ¿Cómo? Pues si es mi único lugar seguro, ¿no? O sea, tampoco es invitar a que, ¿no? A la rebeldía, a no seguir las normas, porque ahí vivimos, ahí nos sentimos, entre comillas, seguros, ¿no? Porque sí, las estadísticas dicen que ha aumentado la violencia doméstica, ¿no? Entonces, ellos y ellas, niños y adolescentes, son los más vulnerables a este tipo de abuso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Híjole, es una pregunta muy complicada, ¿no? Muy complicada. De tener la respuesta ya hubiéramos acabado con el problema, ¿no? Podríamos sugerir en algún punto, ¿no? Conservar la calma. Tampoco es decir aguántate, pero ya depende mucho de los recursos de cada uno como adolescente, como niño. Gracias, Quique. Betty.
Fíjate que a lo mejor es porque tengo más el vicio y sí le apuesto a los proyectos educativos. Yo creo que parte de la clave tiene que estar en desarrollar la capacidad de la construcción de redes de apoyo. Yo estoy segura de eso. Hoy en día, si algo tienen los jóvenes, inclusive hasta en las comunidades hasta más remotas, existen las redes sociales. O sea, a mí me es difícil pensar que no, que haya un lugar donde estén totalmente ajenos. O sea, y hoy en día, si algo tienen estas generaciones, los adolescentes y los jóvenes, es que qué bárbaros. O sea, hacen circo, maroma y teatro para estar vinculados a las redes sociales. Y yo creo que el trabajar o el que los jóvenes puedan a través de esos recursos tecnológicos, porque a través de ellos se relacionan, se desenamoran y se enamoran, se amistan y se enemistan, se pelean, se violentan de una manera impresionante a través de las redes sociales. Esa misma red social les puede ayudar a capitalizar y a construir redes. Aquí el reto que tenemos es que efectivamente el joven identifique el adolescente identifique que lo que está pasando en casa no está chido para él. Entonces yo creo que ese es si lográramos trabajar con los jóvenes para que ellos puedan identificar su malestar y después gestionarlo. ¿Cómo le hago yo? Porque efectivamente, pues papá es el que manda, mamá es la que manda, yo tengo 12 años, sin embargo, eso no quita, estoy identificando mi malestar, pero ¿qué puedo hacer? Porque sabemos que los jóvenes hacen cosas, las muchachitas, los jovencitos a temprana edad empiezan a alcoholizarse, empiezan con las drogas, es decir, toman la decisión de apostar por la ingesta de una sustancia y que no sería igual la toma de decisión es buscar ayuda. O sea, buscar los mecanismos a través de los cuales yo pueda sacar este malestar, este enojo, este dolor, esta tristeza. ¿Por qué tiene que ser el alcohol? O sea, ¿qué hay ahí? Porque, ¿qué es lo que los lleva a eso y no les lleva a buscar a lo mejor tutoriales de ayuda, por ejemplo, los espacios religiosos, o sea, los espacios religiosos también, llegado el momento, son un excelente recurso. Los jóvenes no están solos en esta cruzada, o sea, no es al llanero solitario, hay un montón de jóvenes que están pasando por la misma situación y entre ellos pueden encontrar soluciones que son muy ad hoc, son muy al alcance de ellos, ¿no? En términos técnicos, alguien diría, esos son grupos focales. Sí, pero los jóvenes no saben lo que son los grupos focales, pero sí los grupos de ayuda, o sea, y los pueden gestionar entre ellos. Eso es lo que yo creo. Fíjate que escuchándolos, voy ahorita contigo, Alberto, pero me gustaría aquí amarrar un par de cosas. Creo que empieza a tener sentido el soy tú, digo, el soy yo y eres tú. A mí de esto que acabas de decir, Betty, me salta el asunto de la capacidad de distinguir qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que le corresponde al otro. Es decir, en mi casa, mi mamá, mi papá o los adultos, adultes, traen sus propios conflictos. ¿Qué de esos conflictos de verdad tienen conmigo y yo hacerme cargo de eso? ¿Y qué de esos conflictos son asunto de ellos en los que yo no tengo nada que hacer? Porque por eso yo les decía hace rato, y siempre se trata de hacer. Yo creo que cuando eres chavo, yo intento recordar cuando fui chava, sé que ya hace mucho, pero de verdad cuando eres chavo, chava o hijo o hija y ves una situación complicada en tu casa, hay una tendencia a pensar que tú puedes resolverlo. ¿Desde dónde? ¿Cómo? O sea, es muy tonto, pero de verdad nos pasa pensar que en serio yo puedo hacer algo para que esos otros dos tengan una relación un poco más armónica. Habrá ahí que diferenciar al respecto de qué me corresponde a mí, qué le corresponde a los otros. Y cuando hablamos de soy yo y eres tú, quiere decir que incluso si yo estoy mejor, puede ser que tenga algún efecto en esos otros, ¿no? En esos otros que están acá. ¿Cómo ves, Alberto, esta parte? Algo que no podemos dejar de lado y que es necesario siempre tener presente cuando trabajamos con población infantil, juvenil, incluso
incluso hasta con población adulta, pero tal vez ahí es posible que incluso pueda ser un poco más ilustrativo en la infancia, adolescencia y juventud. Es que, como ya lo han comentado, los niños adolescentes se están hechos bajo lo que dicen papá y mamá o abuelos o tíos o quienes estén a su cargo, y eso puede permear y permea tanto en muchos sentidos, tanto lo voy a poner así ahorita, en lo positivo como en lo negativo. Es decir, hay muchas de esas cosas que podemos aprender de los adultos que nos ayudan a sobrevivir y a llevar una vida más agradable o a poner en marcha más recursos que esos mismos adultos nos han enseñado para enfrentar problemas. Pero también está la otra parte en donde hay también formas de relacionarnos que aprendemos y asumimos de esos adultos que están en casa cuidando de nosotros, que pueden ser precisamente lo que obstaculice solucionar algún otro tipo de problema, porque el asunto está en cómo esa manera de relacionarnos con los niños, nosotros como niños con los adultos, se puede mantener para mantener mucho malestar o se puede romper para poner en marcha otro tipo de cosas. Pensaba, por ejemplo, en el asunto de los suicidios en población adolescente, ¿no? O los suicidios en familias donde se repiten en varias generaciones. Uno podría pensar que es algo hormonal, que es algo biológico, que es una herencia maldita, o ponerse a pensar que es un asunto en cómo se relacionan en esa familia que da pie a que haya otro tipo de cosas que detonan en ciertos momentos críticos, ¿no? Entonces, pensando en lo que se ha estado planteando, ¿cómo hacer para que los niños y adolescentes puedan enfrentar esas cosas, incluso los adultos? Creo que sí tiene que ver en un primer momento por comenzar esa diferenciación entre lo que es el otro, como papá, como mamá, como tío, como hermano, y lo que voy siendo yo como un adolescente, como un adulto, como alguien de 12, 13, 14 o 15 años, que es precisamente donde hay un punto en el que vamos a comenzar, o en el que supongo muchos comenzamos, a definir qué sí quiero para mí y qué no quiero para mí, ¿no? Y eso va marcando lo que ya han comentado, lo que soy yo y lo que no soy. Híjole, qué complejidad, ¿no? O sea, me suena complejo incluso para mí que tengo 46, ajá, o sea, de entrada ahí habrá que, como se me ocurre hacer más accesible este asunto, ¿no? Decía Betty, hay que buscar ayuda. Y de pronto yo pensé, pues nos invitó el IGEO, ¿no? Entonces, de entrada, esto debe estar en mi lista de recursos posibles, ¿no? Si algo está pasando y yo necesito hablarlo de entrada con alguien, bueno, un correíto, un WhatsApp, debe haber una manera de comunicarse a este tipo de instituciones que de entrada ofrecen esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones que estamos viviendo que tienen que ver un poco con la salud emocional, como se ha venido hablando, pero hay otras cosas que planteó Enrique al inicio que me quedaron ahí, pues lo anoté, ¿no? El asunto de la seguridad. En el sentido de sentirme seguro como sujeto, ¿no? Y en este país es bien difícil sentirse seguro como sujeto. O sea, si las mujeres estamos en una condición de permanente vulnerabilidad a las cuestiones del abuso sexual, la violencia doméstica y estas cuestiones, eso no exime a los varones de violencia física, de desaparición forzada. Es decir, ¿cómo tramito eso? ¿Qué hago con esa sensación de inseguridad, ¿no? ¿Qué hago con esta inminencia de la muerte, no solo la mía, sino la de los otros? Porque tengo la sensación, no sé qué opinen ustedes, que pareciera ser que estamos más preparados para la propia, es decir, en el sentido de, bueno, al menos no me voy a quedar a ver qué pasa después.
pero la muerte de los cercanos me hace sentir así de, bueno, ¿y yo qué voy a hacer si se muere mi mamá? ¿O yo qué voy a hacer si se muere mi papá? Y además en este momento es un escenario real, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el país se está pensando en hacer fondos para los hijos de las personas donde fallecieron ambos padres, ¿no? A raíz de esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo el asunto de la seguridad, Enrique, la seguridad propia? ¿Qué puedo hacer ahí para sentirme un poco segura? O más bien, incluso la pregunta ¿es posible sentirse seguro en este escenario? Porque a lo mejor me estoy pidiendo cosas que son imposibles. Seguramente en algún punto sí resulta un tanto imposible estar seguro o segura en un ambiente así, ¿no? La angustia, la incertidumbre de qué va a pasar al rato, ¿no? O sea, ya no digo mañana, porque el tiempo se ha cortado tanto, o sea, los muertos eran conocidos de conocidos, ¿no? Ahora los muertos son de conocidos. Y entonces, cada vez, ahora somos quienes escribimos, condolencias por mensaje cada vez a personas más cercanas todavía a nosotros, ¿no? O sea, quiere decir que es algo que nos mantiene en un escenario de incertidumbre, de miedo, de angustia, ¿no? Efectivamente, creo que la seguridad ha mermado, ¿no? Porque, por ejemplo, la escuela resultaba un lugar seguro para mucha población. En muchos escenarios, muchos niños, niñas y adolescentes era su único lugar seguro y ahora está cerrado, ¿no? Y el lugar que tendría que lo ideal ser el más seguro, ser mi casa, pues no lo es, ¿no? A veces sí. Concuerdo con la idea de buscar ayuda, vía telefónica, familiares, cercanos, establecer nuestras redes de apoyo, ¿no? Hacerlas más fuertes, buscar ayuda profesional, como este tipo de instituciones en Geo, ¿no? Que nos permitan, de algún Tramitar. modo, claro, tramitar esto. Claro. Fíjate, Betty, que me resulta sorprendente este planteamiento de Enrique en el sentido de, tal vez también incluso tendríamos que decirles eso. Y en este contexto sentir angustia está bien, pues ¿qué esperaban sentir? ¿No? Y sentir miedo, pues sí, o sea, no, hay una idea ahí que yo la verdad desconozco bien de dónde proviene, pero parece que no vimos intensamente, ¿no? O sea, parece que no entendimos el planteamiento de la película de intensamente. Es decir, se sigue pensando que hay emociones que no deberían sentirse nunca. O sea, dices, perdón, el mundo verdaderamente se está acabando de una manera, no en un sentido fatalista, pues, pero como lo conocimos, no sabemos efectivamente qué vamos a encontrar cuando volvamos a salir a las calles, ¿no? O cuando regresemos a las escuelas. Entonces, ante esa situación, ¿qué otro sentimiento que no sea la incertidumbre y la angustia podríamos tener? Betty. Es que, mira, ahorita que escuchaba a Alberto y desde que hiciste la pregunta, es ¿cómo yo me puedo sentir seguro? Pues de entrada tendría yo que asumirme vulnerable. O sea, saber que llegado el momento en mi vida corre en riesgo, eso me tiene que alertar. Y yo creo que los niños y los jóvenes hoy en día les está tocando vivir una época que pues sí, yo tengo 49 años y si esto para mí a mis 49 me está haciendo complicado, pues para los niños y los jóvenes puede ser que inclusive sea como nada más una extensión de su normalidad, porque lo que hemos vivido en los últimos años, no me digan que es un lecho de rosas, ¿no? O sea, es violencia por todos lados. Y el tema que tú decías, ¿no? O sea, los varones no están exentos de este asunto de las desapariciones, forzadas o de otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo yo me puedo empezar a sentir segura o seguro? Tiene que ver con qué tanto quiero abrazar la vida. O sea, qué me puede anclar aquí y cómo puedo empezar a desarrollar autoprotección. Si bien es cierto, por un lado están las redes de apoyo, también es la autoprotección. Si yo identifico el agente que puede ser dañino para mí, yo tengo que activarme, mantener distancia, hablar, no permanecer solo, no permanecer sola. Es decir,
tener como el equipamiento conductual implica precisamente hacer como un inventario. ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo ante este escenario? Si esta persona me agrede constantemente y no es la única persona que está en casa, hay otros más, es estar siempre acompañado. Y eso es algo que ha funcionado en algunos sujetos, ¿no? O sea, no puedo dejar que el otro venga y me defienda. Yo tengo que activarme, yo tengo que generar algo. Y ese algo puede ser desde mantener distancia, repito, estar acompañado a través de una red social o a través de las mismas personas que están en casa, ¿no? Yo repito a lo mejor porque esa es mi visión. Yo creo que todos estamos en posibilidad de aprender. O sea, no conozco a alguien que diga, pues es que así nací. Bueno, sí lo dicen, así nací, así me voy a quedar. Pues no, fíjate que no, estás aprendiendo, constantemente estás aprendiendo y estás desaprendiendo cosas. Entonces, en la medida, a mí me gusta mucho un dicho que tenía mi mamá, aquí se aprende a bailar bailando, ¿no? O sea, ¿cómo vas a aprender a protegerte protegiéndote? Identificando, o sea, no puedes estar en este asunto de que venga otro y me defienda. Perdón, pero el otro va a defender sus intereses, ya está cierto. Si tú eres objeto de su interés, por supuesto que te va a defender, pero si no eres objeto de su interés, no te va a defender. Y tampoco te puedes abandonar, no puedes decir, bueno, es que como nadie me defendió, pues ya ni modo, ya me pasó. No, hay que activarse. Y la manera en la que te vas a activar es reconociéndote vulnerable. Hace rato que tú decías, Angie, bueno, ¿de dónde le viene a la gente que todo se puede? Pues tiene que ver con este asunto de que de pequeños aprendemos que los varones tienen que ser fuertes, aguerridos, osados. Y entonces cuando hay desgarriate en la casa, ¿a quiénes lanzamos primero? A los varones. Y yo creo que es tiempo que los varones digan, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Claro. Se nos congeló Betty, ¿verdad? Ajá. Un poco, ahí tenemos problemas. Es fácil. Porque tiene que quedar calladita y se ve más bonita. ¿Pero por qué? Yo creo que esa es una invitación a cuestionar, o sea, de entrada, el cómo nosotros nos vemos posicionados en el mundo. Yo ahí, antes de continuar con Alberto otra vez, haría como una señalización que me parece fundamental de esto que acaba de aparecer. Las mujeres tenemos que aprender a poner más cosas en acción y no necesariamente poner cosas en acción implica ocupar el lugar de los varones y agarrarnos a trancazos con los sujetos porque a veces se confunde por eso. Recién estaba yo viendo una conferencia de un criminalista y decía que la mayoría de los delitos, la razón por la que quienes los cometen no pueden ser procesados legalmente es porque faltan pruebas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en la escuela, desde hace mucho habíamos pensado que las niñas que viven y que tienen que enfrentar en las prepas públicas y privadas del país, no solo del instituto y en la superior en cualquier escuela, que tienen que enfrentar el asunto tanto del acoso por parte de compañeros o de hostigamiento por parte de docentes, en lugar de estar llorando o colgando papelitos en tendederos, deberían de estar grabando lo que les está sucediendo porque es la única manera para que ellas puedan hacer un procedimiento legal, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que poner en marcha cosas y parece ser que los varones tienen que aprender, fíjense bien el planteamiento, a no poner en marcha cosas. Es decir, a los varones tenemos que hacerles un llamado urgente a la prudencia, al autocuidado desde el no movimiento. Es decir, yo no sé si algunos de ustedes, incluso ustedes quienes nos ven o nos escuchan o nos ven y nos escuchan, han escuchado o han practicado algún arte marcial. Yo alguna vez tuve un galán que practicaba el taekwondo, cinta negra, tercer dan, así, ¿no? Seriamente. Y su maestro, o sea, una de las lecciones que ellos aprenden a muy temprana edad en el karate o en el taekwondo, y cuando me refiero a muy temprana edad, no me refiero a la edad cronológica, sino a la edad a la que ingresan, uno de los planteamientos centrales es que el mejor combate es el que no se realiza.
y esa lección me parece que nos hace falta, le hace falta, es decir, ahora yo propondría que todos los varones fueran a tomar clases de taekwondo o de karate para que aprendieran esta máxima de, sí, ellos aprenden a pelear, pero aprenden a pelear para no pelear. Y entonces, ahí me parece que con los varones, no sé, Alberto, ¿tú cómo ves esta parte? Además, tú trabajas también mucho con chavos de vocacional, bueno, de la edad de la gente que está al nivel de media superior. O sea, ¿cómo hacerle con los chavos de verdad para que tramiten el enojo, el malestar, de una manera distinta a lanzarse a los trancazos, incluso con la pared, ¿no? O sea, es que eso nos habla de verdad, literalmente, de lo complicado que está el trámite del malestar cuando estamos hablando de un chavo varón. Nunca ha sido sencillo hacer algo con lo que uno siente, ¿no? Creo que es poco común que se nos vaya formando a lo largo de la vida para pensar en lo que la maestra Beatriz utilizaba una palabra, para poner atención a esas señales que ocurren en el cuerpo y que después detonan o que son señales para otro tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace uno con el enojo? ¿Qué hace uno con la ira? ¿Qué hace uno con la sensación de hambre? Lo curioso es cómo en algunos sectores de la población tenemos a gente que pasa al acto, es decir, que del enojo pasa al golpe, que del hambre pasa al insulto a la mamá, que de los celos pasan al jalón de trenza con la novia, ¿no? O sea, ese pasar al acto tiene que ver con poner atención en lo que uno va sintiendo, pero tampoco dejarnos llevar por este discurso que también tenemos mucho alrededor, en donde hay que contar hasta 10 y entonces todas las cosas se van a calmar, ¿no? Tampoco en estos grupos de intervención que existen con hombres, en donde entonces hay que tomar un tiempo fuera, lejos de la situación para alejarse del conflicto y entonces aclarar la mente, porque tampoco ayudan a tramitar, ¿no? O sea, lo único que hacen es distanciarnos del hecho, alejarnos del momento, posponer, ¿no? Pero el trabajo fundamental tiene que ver con un asunto de analizar y reflexionar qué pasa conmigo ante ciertas cosas. ¿Qué pasa conmigo ante los celos, ante el hambre, ante la ira? Y claro que no es un trabajo fácil, ¿no? O sea, si bien somos animales que hablamos, pues seguimos conservando esas sensaciones que a veces podemos notar que nos sobrepasan. Pero lo que sí tenemos, y en buena medida, y por eso de ahí también la importancia de muchos espacios de socialización como la escuela, es que esos espacios nos van ayudando a tramitar y a darle cauce a todo eso que uno va identificando a lo largo de su vida, ¿no? Porque no es algo que se termine tampoco cuando uno termina la licenciatura. O sea, es un asunto que va más allá de una formación académica, el cómo yo puedo tramitar o no lo que me pasa, lo que siento, lo que creo, lo que fantaseo, y entonces hacerme responsable de eso y hacer algo al respecto y no quedarme en una posición en donde considero que el mundo es el responsable de todas las desgracias. O de todas las injusticias, ¿no? Que cabe señalar exactamente que el contexto que nos acompaña o en el que vivimos, nuestro contexto, insisto, nacional, pero es particular también. Lo que vivimos, es cierto, es un mundo caracterizado por la injusticia en todos los niveles, ¿no? La injusticia social, y de ahí hacia abajo, evidentemente se traduce en familias que tienen cada vez menos recursos para la sobrevivencia y que de verdad es bien difícil estar calmado y ser sereno cuando no tienes ni para comer, ¿no? O sea, ahí habrá que hacer como esa señalización. Pero otra cosa que me llamó la atención, no sé si queremos entrarle, tenemos todavía unos minutos, podríamos.
en esto que escucho a Alberto, me brinca este planteamiento al respecto de que seguimos pensando que quien ejerce violencia no está pensando mientras la está ejerciendo, y ahí habrá que ser muy cuidadoso, porque claro que, exacto, claro que el que está ejerciendo violencia sabe que le está ejerciendo y tiene perfectamente bien identificado a quién, porque cuando hacemos un análisis de la violencia que ejercen los varones, la verdad es que lo que vamos a encontrar es que el varón está muy insatisfecho, sí, pero no está insatisfecho en el grupo doméstico, está insatisfecho por el trato que recibe fuera del grupo doméstico, pero ahí no dice nada. Es decir, ante el Estado se somete, ante el patrón se somete y llega a su casa y se desquita con su esposa. O sea, porque el señor no se agarra, no lía golpes con un sujeto de su tamaño o en sus condiciones. Me estoy explicando, la frustración sale con 3 copas de alcohol en su casa contra su esposa o contra sus hijos. Entonces, con el debido respeto, el señor está pensando claramente. Ajá, o sea, hay un pensamiento muy claro que de entrada lleva a pensar, a definir. En esta cultura tenemos perfectamente bien definido quiénes son los objetos o los sujetos que pueden ser objeto de la recepción de mi violencia. En el caso de los varones, perdón, vamos a meternos en estas cuestiones intensas. En primera instancia, otros varones. O sea, habrá que decirlo claramente, las estadísticas lo dicen. Las mujeres somos asesinadas por los varones, pero no somos el grupo de mayor mortalidad por homicidio. El grupo que tiene el mayor número de muertes por homicidio es de varones. Entonces, los varones sí, se lían a golpes o a balazos o a machetazos o a cuchillazos con otros varones. Luego, ya entonces en la segunda tanda vamos las mujeres, ¿no? Sus hermanas, sus hijas, su esposa, las amigas, la novia, por ahí. Y en última instancia, los niños y los adultos mayores. Y eso tiene que ver, y ya fíjense bien, la jerarquía ya nos dice, los niños y los adultos mayores hasta el fondo o en última instancia porque casi no tienen contacto con ellos. Es decir, el grupo que ejerce más violencia sobre los niños y sobre los adultos mayores son las mujeres. ¿Por qué? Pues porque son las mujeres las que se la pasan todo el tiempo cuidándolos, atendiéndolos o estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el asunto de la violencia? A mí me parece que incluso yo les pediría que la abordáramos ya en los últimos minutos. ¿Cómo tramitar el asunto de la violencia entre varones? Porque ya estamos hasta el gorro del rollo de no, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de un arroz. No tiene nada que ver con eso. Decía Betty hace rato, ¿cómo le vamos a hacer para que los varones aprendan a valorar tanto la vida, a valorarla en serio, que no puedan poner en riesgo ni la suya ni la de los otros? Ajá, o sea, y para llegar a ese paso, la primera vida que debe ser valiosa es la mía. O sea, si mi vida no es valiosa, es exacto. Si la vida de los varones no es valiosa, en ese escenario ninguna vida vale la pena ser vivida para ellos, por supuesto. Por eso la pueden ir quitando con esa facilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con ese aspecto de la masculinidad que a mí me parece central? Betty, voy a empezar contigo ahora, perdóname. Sí, no, es que mira, de hecho, había puesto que me escuchan porque había aparecido el comentario de que no se escuchó mi comentario anterior. Tenemos ahí pero tiene pausas. que ver precisamente. Ok, pero ahorita sí me escuchan. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer con este asunto para que los varones le bajen 2, 3 rayitas al asunto de la violencia? Híjoles, es que simbrar de fondo toda una estructura social, ¿no? Porque si estamos hablando de un mundo en el que la dominación masculina es la norma, pues es que ahora sí, como dijo Mafalda, lo malo de ser padre es que todo mundo quiere ser padre, o sea, todo mundo quiere ser el importante. El que mande. Y habría que, de veras, esa invitación a los varones, ¿en serio vale la pena? O sea, todo lo que se está haciendo por mantenerse en esa posición de importante, ahí están dejando la vida. Ahí están dejando la vida y están pagando un precio muy, muy alto porque en otra de las conversatorios había este asunto de ¿qué tanto están dispuestos a perder puntos, a perder
puntos en esa escala de importancia, por abrazar cosas que sí les pueden traer, alejar sus malestares y traer bienestar a su vida. Si recordamos la definición de salud que nos da la OMS, y eso es desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, la salud como el estado de bienestar, ahí tendríamos que revisar esta parte o este componente de que la salud tiene que ver con la paz, con un estado donde el sujeto en verdad no tenga malestares. Pero obviamente para que el varón pueda empezar a experimentar el bienestar, tiene que dejar en verdad de ansiar ese lugar de privilegios, ese lugar de ser el más importante. Porque si, digo, ¿cuántos varones? O sea, si hablamos de estadísticas, hay ligeramente las mujeres sobrepasamos en términos de proporción a los varones. Pero es que entre ellos se están matando y cada vez va a haber más mujeres y menos varones. Y dices, a ver, ¿cómo va a estar funcionando el mundo? Porque si siguen en esta escalada, en verdad, ¿cómo no quieren que las mujeres estemos ocupando ciertas posiciones o ciertos lugares en la vida pública si ellos las están abandonando, perdón? Y las están abandonando por muchas razones, ¿no? O sea, las están abandonando porque definitivamente dicen que esto ya no me interesa en la vida, no hay nada que me llene, no hay nada que realmente me confirme que tengo todo lo que se me prometió, y se me prometió desde muy pequeño que yo iba a ser fuerte, que yo iba a tener un excelente trabajo, que yo iba, no hombre, ser mátalas callando con todas las chavas, las mujeres iban a caer rendidas a mí, y resulta que no. Entonces, ¿por qué no acercarlos mejor a esa realidad? O sea, pues todas esas variables, todos esos factores no son tan reales, son como una ilusión, forman parte de un imaginario, y yo creo que eso es parte de esa invitación, ¿no? A reflexionar, ¿en serio es eso lo que yo tengo que cumplir? ¿Y cuáles son los costos que tienen que estar, que yo tengo que estar pagando por esa posición? Y si verdaderamente estoy dispuesto, ¿no? Claro. Y si vale la pena. Y si valen la pena. Y la otra cosa que me llama poderosamente la atención, Betty, de lo que nos acabas de decir, es este asunto de cómo van a manejar los hombres, cómo le van a hacer para lidiar con nosotras en el espacio público. Porque efectivamente algunos han abandonado, pero no todos han abandonado. Y el hecho de que mujeres ocupemos espacios en el espacio público, pues no debería vivirse, ¿no? O sea, de entrada yo me pregunto, ¿y por qué lo viven como una amenaza? O sea, como una ofensa. Han lidiado con nosotras toda la vida, por si no lo saben, ¿no? O sea, las mujeres los hemos acompañado, sí, las mujeres los hemos acompañado a lo largo de la evolución de la humanidad, para empezar, pero además en los grupos domésticos, a lo mejor algunos de ustedes no tienen hermanas, pero tienen mamá, a lo mejor la mamá no está, y a lo mejor algunos sí se criaron entre puros varones, pero eso no quiere decir que no saben que lo femenino existe, ¿no? Entonces, las mujeres vamos a estar ahí siempre, ¿no? Y eso es como, ahorita que lo decías, me dio miedo, fíjate, pero voy a continuar con lo que iba a decir. Vamos a estar ahí siempre. Incluso estos varones que matan mujeres, asesinan a sus parejas, después se buscan otra pareja. Es bien paradójico. Entonces, tampoco es que quieran vivir sin nosotras, porque si quisiera vivir sin nosotras, bueno, pues ya no vuelva a involucrarse en una relación de pareja, pero después busca otra y otra, incluso para eso, incluso para asesinarla, ¿no? Entonces, y con todo lo crudo que esto suena, esto también es una alerta para las niñas, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado al respecto de con quién nos involucramos, incluso amorosamente, porque ese que viene y ofrece amor no siempre devuelve ni corresponde con amor, ¿no? Entonces, y esa es parte de la autoprotección que el tiene que aprender a desarrollar, ver, observar, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta, no? Claro. Dudar de esas promesas de amor, de esas promesas románticas, o sea, también hay que ponerlas como en la mesa y decir, ¿será cierto? O sea, ¿qué tanto de eso que se me está prometiendo realmente se me va a cumplir?
Claro. Eso es parte del protegerse. Claro, exacto, ¿no? Entonces, Alberto, ¿tú cómo ves esta historia, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tramitar la violencia? ¿Qué podríamos invitarle a los muchachos? A mí me parece, ahorita que escuchaba a Betty, no sé tú en qué rollo traes, o sea, en qué andas mientras nos escuchas, pero yo incluso pensaba en estos jóvenes de hoy, en la facilidad con la que se adscriben a los grupos delictivos, justo para obtener todas estas promesas, ¿no? Es decir, imagínate que les dijimos a los varones que son el rey del universo, que van a pagar, que sostienen una casa, que no sé qué, y de pronto consiguen trabajos tipo Otso, la verdad es que no tengo muy claro en cuánto está el salario en el Otso, pero hasta donde yo me quedé, pues el mínimo, ¿no? Son como 80 pesos al día, una cosa así. Y con 80 pesos al día, pues es bien difícil que vivas tú, a que ahora tienes una esposa y tienes unos hijos. Y en cambio, viene el crimen organizado a ofrecerte que le entres al asunto de los sicarios y en un trabajo, en algo que ellos denominan trabajo, en una actividad delictiva, puedes sacar hasta 50,000 pesos en una hora, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos a los jóvenes para que no les parezca tan seductora esta onda de, y bueno, consideremos que vivimos la era de las narcoseries, ¿no? Donde les han vendido la idea de que efectivamente toda la gente que se involucra en el narco tiene unas mansiones, unos coches impresionantes, acceso a mujeres, es decir, todo lo que tú acabas de decir, Betty, todo parece indicar que el narco lo tiene garantizado de acceso para los varones. Alberto, ¿tú cómo escuchas esto, este rollo? Aunque lo cierto es que, aunque pueda acercarse a la realidad, o aunque pueda durar un cierto momento esa fantasía, no es tan duradera. Y ya lo sabemos no solamente por los últimos años en México, sino por otros momentos en la historia de la humanidad, en donde parece que esa fantasía se le va a cumplir a hombres o a mujeres en otros aspectos, pero la realidad es que no dura, ¿no? Cuando las escuchaba pensaba, sí, yo pensaba mucho en cómo le hacemos frente al malestar, porque pues mientras estemos vivos vamos a tener malestar, ¿no? O sea, contrario a lo que muchos discursos en redes sociales, incluso en distintos espacios sociales, nos tratan de vender de todo se puede, tú puedes lograr todo, si trabajas y estudias serás una mejor persona, si trabajas muy duro vas a salir de la pobreza, o sea, hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden, hay cosas que sí se podrán y hay otras cosas que no. Yo pensaba más en el asunto del malestar y qué hacer con ese malestar tan personal y además del malestar, lo imposible, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden lograr, hay cosas que no se pueden alcanzar, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? La pandemia es, insisto, un claro ejemplo de todo esto. O sea, ¿quién pensaba que no iba a estar yendo 4 meses a trabajar o a la escuela? Pues ahí están, ¿no? Y parece que vamos para 6, por lo menos. Quien pensaba que lo mejor que le puede pasar en su vida era dejar la escuela, ahora está sufriendo porque quiere regresar a la escuela. Quien pensaba que estaría mejor trabajando en su casa, ya no soporta trabajar en su casa. Es decir, muchas cosas pueden pasar por la fantasía o por lo imaginario y ser anheladas y ser pensadas, pero otra realidad es que no todo lo que uno imagina y lo que uno espera pasa como se espera, ¿no? Vuelvo a lo que planteaba al inicio de esta intervención, es qué hace uno con la frustración, con el malestar, con lo imposible. Y ahí viene algo de lo que ustedes comentan, ¿no? Porque en algunos sectores de la población vemos que ante lo imposible, lo que vemos después son actos de violencia. Y en otras cosas, ante lo imposible, no vemos actos de violencia. Porque algo también que es cierto y que es un problema común en la humanidad, es que lo fácil es muy seductor, ¿no? Tuvimos el problema con las personas que murieron quemadas con la explosión de un ducto, ¿no? Parecía tan fácil ir y tomar gasolina, parecía tan fácil ir y ganar dinero, parecía tan fácil, ¿no? Y muchos se les hizo fácil. Y así a mucha gente se le hacen fácil muchas cosas, pero la realidad nos da de frente y nos demuestra que no es tan así. Tal vez ya para ir cerrando, viendo la hora, creo que contrario a todo eso, por eso necesitamos
los espacios educativos, ¿no? No solamente a distancia, sino los presenciales. Necesitamos los espacios de reflexión como estos donde nos han invitado. Necesitamos, sí, tener otros espacios más allá de la casa, ¿no? Ustedes comentaban, todo cambió y entonces el espacio seguro era la escuela, pero también para mucha gente era la casa, ¿no? Y entonces ya no tiene ese espacio para sí, entonces tiene que compartir ese espacio, entonces está invadido el espacio. Entonces, en algún momento, tal vez volveremos a otro tipo de normalidad y esos espacios se tendrán que ir redistribuyendo para darle a cada cosa su espacio y para ayudarnos en la vida a tener más otras ópticas de lo que es contener y atender ese malestar y esa frustración y eso imposible que no puedo hacer. La escuela siempre será una opción para atender eso, siempre. Además de la ayuda profesional, además de los espacios como estos, pero la escuela es fundamental para trabajar estos temas, para platicar, para reflexionar sobre esto. Ahí, Alberto, me espanta un poco el planteamiento, no que esté mal planteado, me espanta este asunto por lo que leíamos, no sé si todos leíamos, pero por lo que leíamos en la jornada pública hace 2 días, la perspectiva de educación de UNESCO post pandemia, ¿no? Perderemos población como nunca en la historia de la humanidad en todos los niveles educativos, pero principalmente estos. Este sector de prepa superior y de secundaria a prepa, después de esta pandemia no verá posible, no verá realizado el sueño de ingresar al siguiente nivel. Un poco por esta desigualdad, otro poco por este asunto de todos los trabajos que se han perdido. Y ahí, por eso decía que me espantaba esto que decías, Alberto, tenemos que empezar a pensar entonces que si de por sí la escuela nunca ha cubierto a toda la población que debería cubrir, necesitamos pensar en otros espacios que lo cubran, incluso en la población en la que no accede a la educación, porque si no, estamos condenando de entrada a un sector muy amplio de la población a quedarse fuera de estas posibilidades, ¿no? Entonces yo pensaba, Enrique, no sé si estamos todos más o menos en el mismo rollo, pero recordaba estas propuestas o esto que veíamos en el documental de los tzotziles con relación al suicidio, pero como alternativa, grupos donde se reúnen a escribir, a cantar, a pintar y a bailar, exactamente. Y grupos que están no auspiciados por instituciones educativas, ¿no? Como bien dijo Betty, grupos gestados por ellos mismos, por un chavo que trae la intención de hacer un proyecto de baile con jóvenes y entonces reunámonos a bailar todos los martes, miércoles, jueves, no sé, 5 o 6 de la tarde en el kiosco del pueblo y pintemos y hagamos música, porque decía Betty o Alberto, ahora ya perdí la idea de quién lo dijo, pero no toda la gente que se siente frustrada realiza violencia, efectivamente. Mucho de lo que hay en la creación y en el arte proviene del mismo lugar de donde proviene el asunto de la violencia, ¿no? Entonces, pensemos en esas otras alternativas, en la creación de espacios autogestados por los propios chavos y entonces el INJUVE, por ejemplo, y en este caso el de Oaxaca, tiene un papel fundamental en eso. Ayudémosle, abramos los espacios, generemos los horarios, proporcionémosle lo menos indispensable, porque lo que veíamos en el documental con los tzotziles es de verdad sin recursos. O sea, ellos solitos, su grabadora, sus cuadernos, y vamos a escribir, y vamos a cantar, y vamos a pintar. Entonces, Enrique, ¿cómo ves que si llevamos la propuesta hacia ese sector? No solo el que ojalá recuperemos a la mayor cantidad de población que está en edad de estar en escuela, que lo esté, pero creo que tenemos que empezar a gestar proyectos precisamente para los que no están en la escuela y que no van a estar, pues, con todo y lo doloroso que esa realidad significa para nosotros. Es un hecho que no todos van a ingresar, ¿no? Incluso no nada más por el coronavirus. O sea, al poli hacían examen algo así como 150,000 personas y se quedaban, ¿qué? ¿40,000? O sea, ni siquiera la mitad. Quique, perdóname. No se preocupe. Todo esto es reflejo de las desigualdades, ¿no? Estoy consciente y creo
que todos vamos a vivir un rezago, todos, en gran o en menor medida, pero esto es producto de dicha desigualdad. O sea, en el sentido de, comentaba la maestra Betty sobre el concepto de salud, que ya lo chequé y fue desde el 52 y realmente se cumple. Todos cumplimos, ejercemos nuestro derecho a la salud. No, se ha vuelto un privilegio, un beneficio para unos cuantos, ¿no? Y estaba yo leyendo una nota en la mañana y decía que México, la población mexicana es 10% más vulnerable en el promedio mundial a coronavirus. O sea, pero eso es reflejo de muchas políticas, de muchos hábitos, estilos de vida, hasta el factor del género influye, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Y de ahí va aumentando el riesgo para las personas, si vives en una zona urbana o no, si cuentas con algún servicio o no. Incluso si eres tu preferencia sexual, ¿no? Tu orientación sexual, si eres transgénero o parte de la comunidad LGBT, y si eres parte de la comunidad LGBT y de una comunidad rural o una comunidad, todavía va incrementando la letalidad del virus. Eso es desolador, pero me quedo con la idea usted preguntaba, maestra Angie, ¿podemos sentir algo más aparte de miedo, angustia? Pues yo creo que esperanza, ¿no? Podría ser lo que nos mantenga a flote, de creer que vamos a salir. Y evidentemente brindarle esperanza a nuestros alumnos, alumnas, estudiantes, adolescentes, niños, niñas, pues a través de estos espacios como el INJUVE, de programas, y van a ser los programas que requieran de más recurso, de más atención, de más profesionales, que den pie a que nos podamos recuperar de esta brecha que nos van a dejar a todos y a todas, ¿no? Repito, de igual o menor medida, porque todos la vamos a sufrir, la estamos sufriendo, ¿no? Sin embargo, pues, habemos unos que estamos amolados y unos que todavía, pues, están menos amolados. Ajá, y unos más, ¿no? Oigan, muchachos, muchachas, pues ha sido un placer compartir este espacio. Ahora le pedimos al público, a los chavos y las chavas que nos escuchan, que nos hagan el favor de compartirnos algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, incluso si quien nos escucha está metido en estos rollos de los proyectos que tienen ustedes entre jóvenes, pues este es un muy buen espacio para promocionarse, ¿no? Sé que en este momento es muy complicado reunirse, pero aún así es posible, ¿no? Como dice Enrique, además de la angustia hay que pensar que después de eso algo podemos hacer o que incluso con la angustia algo podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor necesito estar angustiada para mover, ¿no? Hay quien necesita eso y está bien, pues, ¿no? Para cuidarse, para protegerse. Para cuidarse. También. A mí me gustaría agregar algo. Sí, Betty. Tú decías, o la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si se está cerrando el escenario para algún sector de la población, precisamente la educación formal, hay una canción a mí me encanta, Luis Eduardo Aute, y dice, es que si el error cierra la puerta es para que otra se quede abierta de par en par. ¿Y qué es lo que va a quedar abierto de par en par? Todos los programas de educación no formal e informal. Y ahí es donde la comunidad, la sociedad entra. ¿Qué compromiso como sociedad tenemos para con nuestros jóvenes? Están efectivamente en los institutos como el de la juventud, pero están también una gran cantidad de asociaciones civiles y que los mismos jóvenes con todo su talento pueden impulsar, pueden fortalecer, pueden consolidar proyectos productivos, productos educativos. Yo repito, les sigo apostando a la educación, a la autoformación. Yo creo que es un muy buen momento para que aquel que tiene un talento, que tiene alguna fortaleza, la explote, la comparta, la haga crecer, ayude a otros. Porque jóvenes, ustedes son muy buenos para juntarse a pistear. Sean buenos para juntarse, para ayudarse a crecer, para ayudarse a solucionar los problemas, a compartir, porque no están solos en esta situación. Hay muchos como ustedes que están pasando por la misma situación, pero no lo van a saber en la medida que no lo compartan, que no lo socialicen, que piensen juntos cómo le podemos hacer para
poder salir adelante. Eso es parte de impulsar las redes sociales de apoyo y sobre todo la autoprotección. Yo creo que finalmente la situación está complicada. ¿Quién es el responsable? Pues los responsables están en diferentes niveles de concreción, pero yo hago lo que me toca. Y que el otro haga lo que le corresponde. Le corresponde, exactamente, ¿no? También algo Dame un segundo, Alberto, te leo el comentario, a lo mejor lo puedes incluir en tu participación. ¿Cómo cuestionar los riesgos que implica y tiene que ver con esto que tú mencionabas hace un rato, esta idea seductora de inscribámonos al crimen organizado como siento, no sé por lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque así se me ocurrió ahorita, siento que es como el cuento de hadas de los varones, ¿no? Parece ser que su príncipe azul ha sido, el príncipe azul de los varones es el narcotráfico, ¿no? Vendrá, los rescatará y les dará una vida de super privilegio, de príncipes, pues, ajá. De reyes. O de reyes. Les va a dar su castillo. Creo que lo que sí nos puede quedar pensando en lo que les escuchaba, creo que lo que sí nos puede quedar es la curiosidad por saber que las cosas pueden estar mejor. Y algo que pasa con el asunto tan seductor del dinero o del poder, pues es tal vez la cuestión de saber si de verdad eso es lo que se quiere, ¿no? Y si son las maneras en que se quieren. Y si es así, pues entonces asumir esa responsabilidad de la que hemos venido señalando como propia y no argumentar que es por culpa o por responsabilidad de todos menos de mí. O sea cual sea la decisión que se quiera tomar, si se puede asumir esa responsabilidad, entonces las cosas cambian, ¿no? Porque incluso si se decide infringir o saltarse la ley, pues entonces también se deberá asumir que está la posibilidad de ser penado o de ser sancionado por romper la ley o por no seguir la ley, ¿no? Que lo que vemos en los grupos organizados es que no es así, o sea, el que roba se va y se va y se va y trata de evitarlo, ¿no? Si fuera una decisión responsable, pues entonces podría asumir algo de cuenta propia más que estar tratando de darle vueltas a esa responsabilidad. Pues estamos en espera de preguntas, de momento no hay. Habrá, ahí en el último planteamiento de Alberto me daba un poco de susto. Yo invitaría a los chavos a que piensen que en la medida en la que nosotros mismos nos involucramos en el crimen organizado, nosotros somos parte del desastre que se supone estamos pretendiendo resolver, ¿no? Entonces, ahí aplica este asunto de todos estamos de un lado, nadie es neutral, nadie está en el punto medio. Y entonces aquí se trata de, estamos en el rollo de quienes abrazamos la vida y queremos una vida digna para nosotros y los que nos acompañan, aunque esos que nos acompañen no sean necesariamente mi familia, pero ¿por qué no? O estamos del lado donde la vida, literalmente, como dijera José Alfredo, no vale nada, ¿no? Y ahí, por supuesto que se puede tener acceso a muchas cosas, a lo mejor a muchas más cosas de las que podemos tener acceso quienes laboramos y recibimos un salario, pero si no lo puedes gastar y no lo puedes disfrutar y no puedes pasearte libremente por el país, es decir, yo tengo un salario y me permite viajar, por eso conozco Oaxaca y algunos otros lugares. A mí no, o sea, yo me puedo ir a la playa, tirarme en la playa 2 días, un día, solearme, rostizarme, no me preocupa que nadie llegue y que nadie me vea, ¿me explico? Entonces, si yo soy parte de la delincuencia organizada, pues tampoco crean que se disfruta la vida tan bonito que es circular por este país, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que no tenemos preguntas, muchachos. Hay una pregunta. No, mira, es que hay una pregunta, surgió una pregunta, dice el modelaje. ¿Es el cuento de hadas de las mujeres? ¿El quién? Pues el modelaje es el cuento de hadas de las mujeres. Ahí pues aunque lo fuera, pero pues nadie muere en el modelaje. O sea, a diferencia. No sé, a diferencia de, o sea, pues sí, pues obviamente en una cultura en donde a las mujeres se nos construye para ser lindas, bonitas, estéticas, pues sí, habrá algún sector de la población de mujeres que sí le apueste al modelaje,
pero en el modelaje no andas matando gente, o sea, no andas descuartizando ni entambando a la gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que cada sector tiene sus hadas, ¿no? Y tiene sus romances. Hay sector de la población femenina que su romance es el matrimonio, o sea, eso es su máxima aspiración y está, o sea, pues es libre de. Aquí el asunto del comentario que se hizo anteriormente es, ¿qué tanto cuestionamos eso? Y si eso es lo que yo quiero, ¿cuáles son las implicaciones y las consecuencias de? Porque si yo como mujer le aspiro a un matrimonio, bueno, tengo que entender que el matrimonio se establece bajo ciertas normas y que cada cultura, cada subcultura tiene sus criterios, tiene sus parámetros. ¿Dónde viene el problema? Cuando supuestamente yo aspiro al matrimonio, pero y cuando le entro, pues resulta que no me gusta la regla, ¿no? Y entonces empiezo, ¿y yo por qué? A mí no me Pues gusta si lavar tú los estás casada, trastes. no me gusta lavar los trastes, no me gusta tener un marido que me mande. Bueno, entonces, ¿para qué se casa? O sea, a eso es a lo que vamos. Elige lo que quieras, elijan lo que quieran, pero estén conscientes de las consecuencias y asúmanlo. Lo que no se vale decir es que yo no lo sabía. No, sí lo sabías, porque por eso lo decidiste, ¿no? Claro. Carlos, bienvenido, ya no te vayas, no sé por qué te vas, porque nosotros le seguimos, ¿no? Dice, pero no, te puedes quedar con nosotros. Sí, tenemos otra pregunta, porque Carlos, no sé si no nos escucha, otra vez se nos quedó pausado. ¿Cuándo terminará el crimen organizado? Cuando termine la corrupción, la falta de empleo, la educación, estén en sus puntos altos, es decir, podemos pensar en que el crimen organizado terminará. Hasta yo me quedé así de cucú. Yo pienso, no lo sé, a riesgo de sonarme así bien como el Borras y lanzarme, yo creo que el crimen organizado dejará de tener sentido cuando el mundo sea un mundo igualitario. Cuando los varones renuncien a esta posición de estar dispuestos a todo por ser el número uno, porque de verdad se necesita tener un alto índice de exigencia personal para involucrarse en una actividad como esa. De entrada, despreciar tu propia vida, porque tú sabes que en cuanto te involucras a eso, tu vida puede terminar en el día 1 del trabajo o en el día 20, ¿no? No importa. Ajá, entonces yo creo que el crimen organizado funciona, mueve el mundo porque va en la lógica masculina. Y cuando digo en la lógica masculina, no quiero decir que solo en los cuerpos de los hombres. Por eso hoy hay un montón de mujeres involucradas ahí en la búsqueda de la misma cosa que los varones: dinero, poder, prestigio. Ajá. Entonces, cuando yo digo que está muy en la lógica masculina, no me refiero que está nada más en la cabeza de los varones. Cuando decían que si el príncipe azul en las mujeres era el modelaje, yo pensaba, bueno, las chicas que transportan droga en el cuerpo están dentro del crimen organizado, aunque ellas digan que no. ¿No? O sea, aunque ellas no estén aunque no se hagan cargo, aunque no se hagan responsables de este asunto, y existen las que son utilizadas y engañadas pero existen las que saben perfectamente a qué rollo le entra, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como decía Betty hace un momento, el rollo no podemos hablar de un mundo con acceso a la salud mientras sigue existiendo el nivel de desigualdad social que existe a nivel mundial, pero a nivel nacional también, ¿no? Hasta ser el madre puede ser el cuento de hadas, por supuesto. Ahora, muchachas, tengan mucho cuidado con ese cuento de hadas porque tendemos mucho a no ver, como dijo Betty, las implicaciones de ese cuento de hadas, ¿no? Entonces, habrá que, creo que lo que los estamos invitando a hacer es a ser críticos. Ustedes se casaron y fueron felices, pero vean lo que pasa después del matrimonio ahí en sus casas y en sus comunidades y se van a dar cuenta que no es tan sencillo como parece, ¿no? También el trabajo sexual, preguntan, ¿el equivalente para las mujeres no sería el trabajo sexual? El trabajo sexual así, literalmente, como trabajo sexual. Hay un cuestionamiento a lo del matrimonio. Se hace, ajá. Hay un cuestionamiento. No, es que la pregunta del trabajo sexual, perdón. Sí.
Sí, es que la pregunta del trabajo sexual lo hacen como equivalente al narcotráfico. Aquí la gran diferencia es que en el trabajo sexual, tristemente, las mujeres no son las administradoras al 100% del recurso que se gana, ¿no? O sea, siempre hay un otro que las explota, el famoso padrote, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque suena así como muy, entonces las mujeres que ejercen el trabajo sexual, pues también se están vendiendo por dinero, sí, pero difícilmente son las dueñas de ese recurso al 100%, ¿no? Entonces, mire, no podemos hacer generalizaciones, o sea, a cada esfera de actividad, cada esfera de decisión tiene sus particularidades. Y ese es el tema, que, o sea, es como el núcleo de esta discusión, es la invitación a reflexionar, a pensar en cada una de las situaciones, ver las diferentes aristas, las implicaciones, porque no todo es homogéneo, o sea, no todo funciona de la misma manera en los diferentes contextos. Cada cosa tiene su particularidad, ¿no? Y ahora sí, Angie, que lo dices de lo del matrimonio. Y ya hay otra pregunta, muchachos. Alberto, Enrique, este está interesantísimo. Pero en el matrimonio, supongo, ahora no tiene por qué ser toda la mujer, supongo que tiene que ver con como en respuesta al comentario de Betty de si no quiere que la manden para qué se casa, o todo el hombre, ¿no? Es decir, vamos a abogar por esta institución, el matrimonio, ¿no? Ajá. Ajá. No tiene que ser así y en realidad nunca ha sido así, ¿no? Sí ha tenido ciertas tendencias en distintos momentos, pero también lo que nos demuestra es que hay acuerdos que incluso se pueden terminar o se pueden romper, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? O sea, la institución del matrimonio sí en buena medida estuvo más moldeada por una institución religiosa que tenía o tiene ciertos mandatos muy claros en relación al papel de los hombres y las mujeres, pero también lo que nos ha dado el avance la evolución en términos de cultura y educación es que eso puede cambiar y creo que voy a jalar más hacia el lado en el que insistía la maestra Beatriz. De eso se trata, o sea, la elección que las personas tengan puede ser distinta en la medida en que está mediada por la reflexión, por el análisis, por la crítica, incluso por decidir terminar con algo que ya no gusta o decidir comenzar con algo nuevamente. Pero si no está mediada por ese proceso de análisis y reflexión y elección propia, entonces nos vamos a encontrar con con un actuar mecánico en donde pareciera que la gente se tiene que casar porque sí, pareciera que la gente tiene que estudiar porque sí, pareciera que la gente tiene que comer bien porque sí, y eso tampoco es así, pues. Y pensando en esto, voy a retomar algo que habían comentado hace un momento. Incluso dejar la escuela no tiene que ser algo malo, ¿no? Incluso tener esos momentos de crisis en donde no se puede avanzar no significa que sea algo malo, ¿no? Hay momentos en donde no se puede hacer algo, hay momentos en donde se puede avanzar y hay momentos también para pensar en esas cosas. Entonces, no es que el matrimonio por sí solo sea malo, ¿no? No es que el casarse por sí solo sea malo o bueno, sino está también esa posibilidad de elegir y de reflexionar y de pensar qué hacer al respecto de eso, ¿no? Y cómo quiero o no irlo construyendo y qué sí depende de mí y qué no depende de mí. Sin embargo, estando totalmente de acuerdo en eso, voy a invitarlas a que chequen las estadísticas en este momento de pandemia. Es que suena bonito. Yo sé que suena bonito. A mí me suena bonito. Pero la vida vivida, la vida en cifras, la vida del país indica
que no hemos logrado este asunto de este matrimonio igualitario. Y no hemos logrado este asunto de este matrimonio igualitario. Y cuando yo hablo de matrimonio igualitario, no me estoy refiriendo a cuando en la Ciudad de México se aprueba la ley para que las personas del mismo sexo se casen. No, para mí el matrimonio igualitario quiere decir que los dos sujetos seamos considerados sujetos. Y es muy triste, pero es así. Las mujeres todavía no llegamos a ser consideradas iguales que los varones. No se traduce en que votamos, no se traduce en que vamos a la escuela, no se traduce en que ejercemos profesiones. Donde se evidencia que las mujeres no somos consideradas iguales que los varones es en que no ocupamos los mismos puestos de dirección, liderazgo, y que vivimos el acoso sexual todos los días dentro de las casas, fuera de las casas, en el transporte público y en los lugares de trabajo. Quiere decir que las mujeres no somos consideradas sujetos en ningún espacio. Entonces, aunque suena muy bonito que el matrimonio ahora es bien lindo y que los dos vamos a cuidar a los niños y los dos vamos a lavar los trastes y los dos vamos a trabajar, las estadísticas dicen que en ese momento, al menos en la Ciudad de México, la violencia se incrementó en matrimonios jóvenes. Pero además lo que hay de fondo, Angie, porque en este asunto de sí, los dos lavamos los trastes, pero resulta que el posicionamiento del varón es yo te ayudo a lavar los trastes. Y ahí lo que está de fondo es porque es tu responsabilidad. Yo soy buena onda y te ayudo, ¿no? Te ayudo cuidando a los hijos porque soy buena onda. Ahora todo este tema que los padres de familia se supone que tendrían que estar acompañando a los hijos en este proceso formativo a través de lo que fueron la educación a distancia, pues las estadísticas igual nos dicen que quienes se han fletado han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque sigue siendo como norma, responsabilidad, regla, el cuidado de las criaturas es la madre y el padre en buena onda ayuda, acompaña. Inclusive las mujeres cuando salimos a trabajar, chicas, no les parece este asunto de no, es que yo ayudo al ingreso familiar. ¿Salimos a ayudar o salimos por el derecho que tenemos a sentirnos dueños de nuestro dinero, a ejercer libremente una profesión? Entonces, pues sí, suena muy romántica la idea de, pues sí, hoy en día los dos hacemos las cosas. No se trata de quién las hace o quién no las hace, sino lo que mueve a las personas a hacer las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos un comentario bien interesante, con eso cerramos, porque son las 7:27. Ahora sí que me dan ganas de despedirme antes de cerrar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Pero el arte, las actividades recreativas, la música, no son un desahogo. Son una manera de tramitar que no es lo mismo, porque de desahogo no nos sirve, o sea, desahogo es igual llorar y tampoco, bueno, y sí, ese sí es un desahogo en el sentido estricto y literal de la palabra. Y el arte tiene la maravillosa habilidad de transformar la realidad de quien se acerca al arte, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo visité Tlaxiaco, y en el mercado municipal de Tlaxiaco te encuentras el mural que le hacen a Yalitza, eso te cambia la vida, a ti como espectador, pero al chico o al grupo de chicos que lo diseñaron y lo colocaron en el mercado municipal, que por una razón está ahí, también le cambia la vida. Y hasta donde yo tengo entendido, porque anduve por ahí una semanita, en la Casa de la Cultura de Tlaxiaco, el chico que hizo el mural da clases para hacer murales a los niños, ¿no? Y así, entonces, no, el arte no es un desahogo, el arte es una manera de vivir la vida y de transformar la realidad. Digamos que tendría el mismo y maravilloso efecto de las sustancias nocivas sin meterte las sustancias nocivas. Es la posibilidad de inventarte una realidad distinta, sabiendo claramente que es una realidad distinta y que es un invento, pero que te permite apropiarte del mundo de una manera muy distinta, muy distinta. Acérquense al arte a cualquiera de sus manifestaciones. Y las pintas que hacen los muchachos en las calles son arte también, y la cosa que crean las mujeres que bordan, hilan, eso es arte. Entonces, ahí está la posibilidad. Y en Oaxaca, hasta donde yo tenía entendido, insisto, por aquel lado de Tlaxiaco, había un proyecto de mujeres adultas retomando la enseñanza a las generaciones jóvenes de hacer sombrero, de volver a hilar con cintura, de volver a bordar. Eso es arte y es una posibilidad. Y entonces no es para desahogarse, es para transformar la realidad, la mía y la de quienes viven conmigo. Bueno, ahora sí, ha sido un placer compartir con ustedes. No sé,
¿Dónde está Carlos? Nosotros vamos a despedir esta historia. Hola, Carlos. Maestra Angélica, maestra Beatriz, maestro Enrique, licenciado Alberto, no nos queda más que agradecerles al contrario, tan magistral ponencia, esta plática que ha sido tan enriquecedora. Sin duda, pues sus recomendaciones nos van a ayudar en esta situación tan adversa que estamos viviendo. Es fundamental, como bien lo comentaban, tener un autocuidado emocional, sobre todo, pues, ser más optimistas, tener buenas prácticas de higiene, siempre tratar de tener una comunicación positiva y, sobre todo, guiarnos por fuentes confiables de información, no a las fake news, sino pues tratar de informarnos bien. Pues bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes. No nos queda más que agradecerles también a cada uno de las y los jóvenes que se dieron cita a esta transmisión en vivo. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, y los invitamos a que sigan con las demás actividades que hemos preparado para ustedes en el marco del mes de la juventud. Agosto es el mes de la juventud y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que puedan inscribirse a todas las actividades que tenemos para ustedes totalmente gratuitas. Pues muchísimas gracias, maestros. Gracias a ti, Carlos. Esperamos que no sea la única ocasión. Están cordialmente invitados a tener más espacios como estos. Muchísimas gracias y los esperamos hasta la próxima transmisión. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Bye. Bye.